Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a The Digital Questioner. El día de hoy vamos a hablar de Rebel Moon Part 1, A Child of Fire, la nueva película de Zack Snyder, un director que es amado u odiado a partes iguales, que, como ya había sucedido con Army of the Dead, se estrena en exclusiva en Netflix. Rebel Moon representa el inicio de un nuevo universo de ciencia ficción que, para bien o para mal, ahonda en muchas de las características propias del cine de Zack Snyder, en una cinta que, aunque parece predecible, termina con un final emocionante que nos deja con ganas de más, por lo que les invito a ver mi análisis, sin spoilers, con lo bueno y lo malo de La Niña del Fuego. Pero, antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta o dejes algún comentario, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. La película nos presenta una tranquila y pacífica aldea en un planeta distante que, un día, recibe la visita de tropas del malvado Imperium que les hacen una exigencia imposible. Con el destino de la aldea en juego, Cora, una mujer con un misterioso pasado, decide iniciar un viaje para reunir a un grupo de valientes guerreros de planetas vecinos para que estos le ayuden a defender la aldea de las malvadas tropas imperiales. Hablar de Zack Snyder es hacerlo de un director que levanta pasiones, ya que pareciera que su filmografía la amas o la odias, sin un aparente punto medio que contente a todos. En lo personal, yo disfruto de su cine, especialmente el de superhéroes, siendo películas como Watchmen, Batman v Superman, Man of Steel o el Snyder Cut de la Justice League algunas de mis películas favoritas. Pero pese a esto, sé que Snyder no es perfecto, ya que tiene tendencia a concentrarse más en la forma que en el fondo, a que las cosas se vean espectaculares en pantalla, pero no a contar bien por qué debería importarnos, siendo esto probablemente la causa de por qué, mientras más complejo sea la historia de una película de Snyder, el por qué más personas le critican. Me gustaría decir que Rebel Moon se aleja de esta tendencia, pero por desgracia no es así, ya que el inicio de esta ópera espacial cae en muchas de las costumbres que tiene Zack Snyder y hasta pareciera caer en algunas nuevas. La primera, y quizás la más evidente si eres amante del cine, es que Rebel Moon es básicamente los 7 samuráis, pero en el espacio. Tienes la aldea amenazada, la heroína que inicialmente no quiere ayudar pero que luego cambia de opinión, la búsqueda de otros guerreros que le ayuden a defender la aldea y la épica batalla final. Una vez notas que Rebel Moon bebe tanto del cine de Akira Kurosawa, 3/4 de las cintas se hacen sumamente predecibles, ya que, aunque bien desarrolladas, cae en todos los tópicos que una trama basada en los 7 samuráis puede caer, algo que se hace más pesado al ser esta película japonesa de los 50 una que ha sido homenajeada, parodiada o satirizada cientos de veces. Sin ir muy lejos, la propia Star Wars la ha homenajeado no una, sino 2 veces, tanto en The Clone Wars como en The Mandalorian. A esto se suma un world building que es demasiado básico para lo que supuestamente propone Zack Snyder. Y es que el director en varias entrevistas explicó cómo Rebel Moon nació originalmente como una propuesta para una película de Star Wars que fue rechazada por Lucasfilm, para luego convertirse en su propio universo de ciencia ficción, pero para adultos. Y aunque efectivamente esta película tiene más violencia que Star Wars, está lejos de poder considerarse para adultos, ya que a la hora de la verdad, la película es la historia de héroes muy buenos contra malos, muy malos y poco más. Y esto se nota especialmente en los villanos de la historia, que son un imperio galáctico militarista y conquistador genérico de manual, con un gobierno tiránico que destruye todo a su paso y soldados que son tan groseros,
violentos y abusivos que prácticamente son malos de caricatura, pero con groserías y sangre. La idea de adulto de Rebel Moon con mucha violencia y sangre es la que tiene un adolescente que apenas ha salido de la niñez y que se aleja bastante de lo que una verdadera historia adulta y madura representa, como podemos ver en sagas como Dune o Game of Thrones, especialmente este último, donde no hay héroes y villanos o luchas por el bien y el mal, sino bandos con intereses y deseos enfrentados, a veces luchando por cosas mundanas como el deseo de venganza o la gloria personal. Incluso las precuelas de Star Wars, aderezadas con todo el desarrollo que dio la serie animada de The Clone Wars, es mucho más madura en su world building que Rebel Moon, ya que ahí nos muestran las fallas de nuestros héroes, de los Jedi y de la República, y cómo éstas ayudan a la victoria de los villanos. Rebel Moon, al tener un imperio galáctico tan malvado, tan destructivo y tan violento, simplemente no me lo puedo tomar en serio, ya que no veo un imperio conquistador con matices que pudiera existir en la realidad, al cual haya personas con genuinos deseos de jurarle lealtad, sino villanos de caricatura que bajo ningún concepto pudieran sobrevivir en la realidad. Curiosamente, donde sí hay matices es en los héroes, ya que pese a ser personajes que aceptan ayudar a un pueblo contra todo pronóstico, estos sí logran transmitirnos estos matices que no tienen los villanos, teniendo pasados que le atormentan y una búsqueda de redención o venganza que evita que podamos resumirlos como buenos porque sí. Por esto es que me molestan los villanos de Rebel Moon. No pido personajes que sea evidente que son los malos, sino personas que, pese a ser los antagonistas que los héroes deberán derrotar por sus crímenes, sigan siendo humanos que actúen porque crean que están haciendo lo correcto, como Thanos en Infinity War, que buscaba traer equilibrio al universo acabando con la mitad de la población, o el General Zod en Man of Steel, que buscaba acabar con la humanidad para restaurar a Krypton. A esto le sigue una de las manías personales que tiene Zack Snyder, como lo son los diálogos expositivos, donde el personaje de turno da contexto de su pasado o de cómo funciona el mundo en general. Como a alguien que le gustan los videojuegos y que está acostumbrado a esta clase de cosas, en lo personal, no me molesta, ya que me gusta cuando desarrollan el world building de la historia de turno. Pero pese a que no me moleste, no significa que olvide que esto es una película, donde es mucho más preferible que se aplique la máxima de muestra, no expliques. Y aunque en lo personal no creo que Zack Snyder abuse de los diálogos expositivos en esta ocasión, sí hubiera sido preferible que lo hiciera de una forma más orgánica y menos evidente. Todo esto, en conjunto, causa que buena parte de la película se sienta como una historia de ciencia ficción sencilla, construida a base de arquetipos y estereotipos ya vistos en muchas otras historias, rodeada de un world building que no solo es sencillo, sino que hasta parece una copia descarada de Star Wars, y que aunque nos da una historia bien desarrollada, sí da la sensación de ser una película genérica de ciencia ficción con nada que aportar. Pero si algo terminó salvando la película, al menos para mí, fue el final, ya que tras casi hora y media de una historia que se resume en los 7 samuráis en Star Wars, la batalla final que nos da Rebel Moon hace un giro inesperado que aprovecha muy bien esa sensación de ya sé cómo va a terminar todo, que la historia ha construido hasta ese momento, y lleva la trama en otra dirección, al menos lo suficiente para que volviera yo a recuperar el interés en la película y nos deje con ganas de ver qué nos depara la segunda parte que llegará en abril de 2024. Otra cosa que me encantó fue el personaje de Cora, interpretada por Sofía Boutella,
No es que su personaje sea el más original jamás visto, ya que es una guerrera con un pasado misterioso que está en búsqueda de la redención y que claramente tiene mucha más importancia de la que dice, pero me gusta cómo la desarrollan, especialmente el cómo termina su personaje, haciendo que esto sea de lo mejor de Rebel Moon. Ya en aspectos más técnicos, siento que la película es inconsistente visualmente. Por un lado, tenemos el talento natural de Zack Snyder de darnos escenas visualmente impresionantes, con batallas épicas en cámara lenta que realzan lo magnífico y emotivo del momento. Pero, por el otro lado, los efectos CGI dejan mucho que desear, ya que pese que hay momentos bastante buenos, en general, los efectos especiales no solo se notan más de lo que deberían, sino que en ocasiones son directamente malos, casi como si estuviéramos viendo una serie de mediano presupuesto y no la gran épica espacial que Zack Snyder y Netflix nos están proponiendo. No ayuda que hay momentos en que incluso yo, que no soy un experto en cine o fotografía, noto los cambios bruscos entre la iluminación de una escena a otra, o que el diseño de todo lo que está hecho por computadora pareciera estar sacado de un cómic, algo que choca de frente con los elementos live action y los actores, y que causa que nunca entendamos cuál es la estética general de Rebel Moon, si una basada en cómics o una más realista. Rebel Moon, parte 1, La Niña del Fuego, se convierte en el inicio de una trama de ciencia ficción que está lejos de ser una obra maestra del cine, ya que más que ser el inicio de su propia trama, pareciera ser la adaptación de Los Siete Samuráis, pero en el espacio, y que pese a tener más violencia que Star Wars, tiene un world building tan elemental, con villanos de caricatura tan ridículamente malos, que la palabra adulto y maduro no son unas con las que yo describiría esta película. Y aunque dudo mucho que Rebel Moon pueda convertirse en el inicio de una saga de ciencia ficción que compita con Star Wars, que visualmente es inconsistente en el mejor de los casos, y que tarda demasiado en ofrecernos un momento que sí se sienta original e interesante, si logras tenerle paciencia y llegar al final, obtendrás una divertida historia de ciencia ficción, con una clásica trama de héroes y villanos, que genuinamente nos deja con ganas de ver qué nos deparará su segunda parte, que llegará en abril de 2024. Donde espero que sus inspiraciones en Los Siete Samuráis y Star Wars sean menos evidentes, para así comprobar si este universo podrá despegar y ser su propia cosa, o si por el contrario quedará como un experimento de dos partes que no llegue más lejos. Por lo que les recomiendo esta película, que en cualquier caso solo dura 2 horas y 15 minutos. Si es que Zack Snyder nos saca un Director's Cut más adelante mucho más largo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.